bioética. Nuestro tema es eutanasia el día de hoy. ¿Qué es la eutanasia? Antes que nada, es importante que nosotros conozcamos la definición de la eutanasia. Es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente con la intervención de evitar sufrimiento y dolor del mismo. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento, ¿sí? Otra definición de eutanasia es la intención del acto médico a petición del paciente. Muchas veces a petición del paciente se puede dar la eutanasia. Es un homicidio prácticamente por compasión, ¿sí? Se le conoce también como eutanasia consentida. Matar a una persona que lo está pidiendo, ¿sí? Que ya no tiene ganas de vivir. Sabemos que la eutanasia es algo ilícito, algo que no está validado y no se tiene que cometer, ¿sí? También hay otro tipo de eutanasia, que es la eutanasia con medicamentos asistidos, ¿sí? Prescribir fármacos que el paciente utiliza para quitarse la vida o también administrar fármacos al paciente para que éste tenga fin su vida, ¿sí? Se administra sustancias tóxicas letales al paciente o también hay otro tipo de eutanasia por omisión donde se niega la asistencia médica y se interrumpe la vida del enfermo, ¿sí? Le puse la clasificación de la eutanasia activa y pasiva. Activa cuando se ocasiona la muerte del enfermo administrándole sustancias letales. Y eutanasia pasiva cuando se procede por omisión, es decir, se suspende o no se inicia un tratamiento, ¿sí? De una enfermedad, ¿sí? Se suspende el uso de instrumentos que permiten mantener en vida al paciente, ¿sí? O no se administra algún medicamento que se tiene que emplear, ¿sí? Comúnmente hablamos también de suicidio medicamentoso asistido, ¿sí? Este término va relacionado a lo que es eutanasia también por medicamentos, ¿sí? Cuando se prescribe fármacos que el paciente utiliza para quitarse la vida, dice, ¿sí? Muchas veces se le da al paciente hasta que se induce al coma del paciente. Una vez que el paciente está sedado, se le administra una sobredosis de un fármaco y este le provoca la muerte al paciente, ¿sí? En muchos países se confunde con lo que es una sedación paliativa, pero no es bueno una sobredosis de un medicamento, ¿sí? Y el objetivo de este suicidio asistido, ¿sí? Es prácticamente provocar la muerte del paciente, ¿sí? Indicación nunca, nunca está indicado administrar sobredosis de un medicamento para matar a un paciente, ¿sí? Supone la muerte deliberada de el paciente. Sabemos que toda persona tiene derecho a la vida y nadie puede quitarla, ¿sí? Entonces no está indicado un suicidio medicamentoso asistido, ¿sí? No está indicado una administración de dosis de medicamentos letales o tóxicos, ¿sí? Hay otros términos también que van relacionados a lo que es eutanasia, ¿sí? La eutanasia es algo, como les dije hace rato, es algo que no es legal, ¿sí? Que no se tiene que hacer, no está indicado, entonces no es bueno y va contra lo que es el código de ética del profesional también, ¿sí? Entonces, el término eutanasia es matar al paciente prácticamente, ¿sí? No es bueno y no es legal, no se debe de hacer, ¿sí? Ni a petición del enfermo, ni también
por medicamentos en exceso, sobredosis de un medicamento por parte del médico, ¿sí? No se tiene que realizar. Hay un término que es ortotanasia o adistanasia, ¿sí? Este, por ejemplo, consiste en dejar de morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios, dice. Se ha sustituido este término a muerte digna. Ortotanasia, entonces, sí es el término donde engloba, ¿verdad? Lo que es una muerte digna del paciente, ¿sí? Se centra en la dignidad del enfermo. En este caso, el enfermo terminal nos da como, por ejemplo, ¿sí? El paciente que ya está por morir, ¿sí? Y no por voluntad de morir, sino que su cuerpo físicamente ya no da más, ¿sí? En estos casos, el paciente tiene el derecho de una muerte digna, ¿sí? Evitando medios desproporcionados o extraordinarios, ¿sí? Sabemos, el ejemplo que les voy a dar es importante. Un paciente con enfermedad terminal, un paciente con cáncer, muchas veces, ¿verdad? Está prohibido realizarle una reanimación, por ejemplo, ¿sí? Entonces el médico tiene que conocer los protocolos y no realizar procedimientos desproporcionados, aquellos que ya no están indicados al paciente, ¿sí? Para tratar de mantenerle la vida, ¿sí? Entonces, solamente aquello que se puede realizar y que se tiene que realizar lo debe de hacer, ¿sí? Eso también va relacionado a una muerte digna, ¿sí? Evitar medios desproporcionados o extraordinarios a fin de prolongar la vida del paciente, ¿sí? Nosotros así favorecemos a una muerte digna también, ¿sí? Tenemos que saber también qué cosas tenemos que hacer para una muerte digna. Les voy a hablar a continuación, ¿sí? La ortotanasia o adistanasia, que es su sinónimo, es la actuación correcta ante una muerte en cuidados paliativos, ¿sí? En un enfermo terminal, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo del enfermo terminal, el paciente con cáncer, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué cuidados vamos a brindarle? Cuidados de comunicación, apoyo psicológico, moral, espiritual, ¿sí? Nosotros ayudamos en cuanto a lo que es movilizaciones, nutrición del paciente, ¿sí? Aseo en la parte de analgésicos para tratar el dolor del paciente, ¿sí? Y no realizamos ninguna actividad que favorezca el adelanto de la muerte, ¿sí? Ninguna cosa que adelante la muerte del paciente no realizamos. Eso es ortotanasia, ¿sí? Realizar todas las actividades, en este caso de enfermería, que van relacionados a mantener la salud del paciente, dándole esa calidad de vida que se merece, ¿sí? Eh, medidas de confort, ¿sí? De analgesia, lo mínimo, ¿verdad? Que lo tenemos que brindar, ¿sí? Apoyo emocional y espiritual. Eso es darle una muerte digna al paciente, ¿sí? Una historia de la eutanasia. ¿Dónde surgió la eutanasia? ¿Sí? Surgió en 1928 en Estados Unidos, ¿sí? Cuando se aplica este término a muchos pacientes enfermos terminales, ¿sí? El lema de aquella época era morir no es un crimen, entonces estaba habilitado darle una dosis letal a las personas terminales, ¿sí? Ellos crearon lo que es un pequeño tratado, ¿sí? En donde solamente pulsaban un interruptor, ¿sí? Esto administraba los fármacos directamente letales al paciente, ¿sí? Una sobredosis letal al paciente que lo inducía al coma profundo y también, ¿verdad? Después llevaba a la muerte del paciente, paralizaba el corazón del paciente. Utilizaban dosis de cloruro y con eso causaban una sobredosis en el paciente, ¿sí? Y paraba el corazón del mismo, ¿sí?
También utilizaban un producto tóxico que es monóxido de carbono a través de una mascarilla, ¿sí? Entonces también de esta manera incitaban la muerte del paciente, ¿sí? Estos dos se realizaba en aquella época en los pacientes terminales, ¿sí? No respetaban la vida del paciente, más todavía aquellos pacientes terminales, ¿sí? Pero la eutanasia sabemos que no está permitido, como les digo, ¿sí? Solamente lo permitido éticamente es la ortotanasia, que es la muerte digna. También hay otro término que va relacionado, ¿verdad? A la muerte, ¿verdad? Que es la distanasia o encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Mala muerte, del griego mala muerte bien, ¿sí? Lo que quiere decir aquí es en el encarnizamiento terapéutico es retrasar la muerte todo lo posible, ¿sí? Aún si no hay esperanza de curación, dice, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente él está muy grave y nosotros le ponemos medios desproporcionados. Aumentamos las dosis de oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Tratamos de ponerles drogas para mantenerlos estables, todavía dosis muy altas, ¿sí? Que ya no están indicados para el paciente terminal, ¿sí? Entonces, insistir con esas medidas de beneficio que ya no son factibles para el enfermo terminal, que no se va a recuperar, ¿verdad? No está permitido también, ¿sí? Y a eso llamamos el encarnizamiento terapéutico o distanasia se llama también. Utilizar medios desproporcionados para mantener la vida del paciente, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, tenemos tres términos, ¿sí? Tenemos a la eutanasia, tenemos a la ortotanasia o adistanasia, también es su sinónimo, y tenemos finalmente lo que es la distanasia o encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Los tres términos tienen una bracha de diferencia, ¿sí? La eutanasia es prácticamente llevar a la muerte del paciente, ¿sí? De manera no lícita, ¿sí? Con sobredosis de alguna droga letal. La adistanasia o lo que vendría a ser ortotanasia, que es la muerte digna, es todo lo habilitado, lo legalmente, ¿sí? Medidas de confort, cuidado en cuanto al dolor, el aseo, ¿sí? Apoyo espiritual, psicológico, todo eso es la ortotanasia, ¿sí? Y finalmente está lo que es la distanasia o encarnizamiento terapéutico. Este, por ejemplo, es emplear los medios desproporcionados al paciente, ¿sí? Para mantenerlo más tiempo en vida, ¿sí? Que no está permitido también, ¿sí? Más todavía en aquellos pacientes que hay muy poca probabilidad de vivir, ¿sí? Entonces, empleo excesivo de medios desproporcionados no está permitido, ¿sí? ¿Qué nos dice lo que es las leyes en cuanto al derecho a la vida, ¿sí? Y el derecho a morir? Las Naciones Unidas hablan de lo que es Declaración de Derechos Humanos, dice. El derecho a la vida se ha ganado un lugar estable en las declaraciones y convenios de derechos humanos. Hay un reconocimiento ineludible que lleva a considerar la vida como un derecho sagrado, dice, ¿sí? Nadie tiene el derecho de quitarnos la vida. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Todas las personas tienen derecho a la vida. En el quinto párrafo también del juramento hipocrático que firman los médicos una vez que estos se van a recibir, hablan de lo que es eutanasia también, ¿sí? Y habla también del aborto, ¿sí? Existe una pequeña relación en ambas, ¿sí? Y hay una frase en cuanto a lo que es juramento hipocrático y habla de lo siguiente: yo no daré ninguna droga mortal a nadie, dice en el juramento hipocrático.
aunque me lo pidan, dice, ¿sí? Entonces allí está hablando de lo que es eutanasia también por consentimiento, ¿sí? Y aunque la persona ya no quiera vivir, nosotros no tenemos que administrarle los medicamentos, ¿sí? En dosis letales. Ni sugeriré un tal uso, dice, ¿sí? En caso de indicaciones de medicamentos que lleven a la muerte también. No está permitido. Y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré un abortivo, dice, ¿sí? Entonces, el aborto, habla del aborto, derecho a la vida, ¿sí? Entonces, no es bueno, ¿verdad? También en llevar a la muerte en lo que vendría a ser el, el feto, ¿verdad? El que está allí en proceso, ¿sí? Entonces, respetemos desde allí mismo lo que es la vida, ¿sí? A lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente, dice, ¿sí? Esto es un pequeño párrafo nada más que firman los médicos antes de recibirse en el juramento hipocrático y habla súper bien de lo que es la eutanasia, habla también de lo que es los tipos de eutanasia, ¿sí? Y también del código de ética del profesional de la salud, ¿sí? Y para ir terminando, quisiera dar un ejemplo nada más. En pacientes terminales, lo que se emplea es en este caso, se calma el dolor con unos cuidados paliativos, se brindan sedaciones en cuidados paliativos. Lo que nosotros hacemos en este caso es aliviar el sufrimiento del paciente, ¿verdad? En casos de dolor, nosotros tratamos de dar analgesia al dolor, ¿sí? Evitamos un exceso de dosis de medicamentos, ¿sí? Solamente se utiliza aquello indicado por el médico, ¿sí? Y la ortotanasia, lo que vendría a ser es actuación correcta ante la muerte. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como profesional de la salud? Brindar cuidados paliativos al paciente. Cuidados paliativos hace relación a lo que es comunicación, apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo espiritual, ¿sí? Respetando también la integridad del paciente, aseo, confort y también nosotros tratamos el dolor, ¿sí? Con medicamentos siempre indicados por el médico, ¿sí? Y eso es lo que es cuidados paliativos también para el paciente terminal, ¿sí? Pero nunca nosotros llevamos a la muerte, ¿sí? Colaboramos para que el paciente muera más rápido, ¿sí? También evitemos los medios desproporcionados, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener cuidado en cuanto a lo que es movilizaciones del paciente, la nutrición, el aseo, ¿sí? Todo eso es medidas de confort, ¿verdad? Que se les da al paciente y está permitido. Y eso engloba lo que es la ortotanasia, ¿sí? Es algo permitido, es algo lícito, ¿sí? Cuando hablamos de cosas lícitas, es algo que sí se tiene que hacer, es algo que sí está permitido éticamente, ¿sí? Para una muerte digna también del paciente es importante que tenga siempre apoyo del familiar, ¿verdad? Es importante que siempre esté. Si no está el familiar, tiene que estar los amigos, una asistencia espiritual o si no, los médicos profesionales y enfermería, ¿sí? Porque vamos a ver mucho en los hospitales donde muchas veces va a haber ausencia de
familiar en nuestros pacientes, ¿sí? Y esta es una etapa donde ellos requieren sí o sí de un apoyo de terceras personas, ¿sí? No solamente para suplir aquellas necesidades de las que ellos no están más pudiendo realizarlas, sino también por el apoyo moral, ¿verdad? Y ese apoyo que ellos necesitan de otra persona, ¿sí? El simple hecho de sentirse escuchados, ¿sí? Consolados, ¿sí? Y también el calor humano es importante, ¿sí? Brindarle al paciente que está en una etapa terminal, un paciente con un cuadro ya crónico, un paciente que está a punto de fallecer, ¿sí? En todos los países del mundo eh, es importante que sepamos que no está permitido lo que es la eutanasia, ¿sí? Solamente se promueve lo que es el derecho a la vida con la ortotanasia, ¿sí? Bueno, para ir terminando, quisiera hacer dos preguntitas para ver si les quedó bien claro en la clase de hoy, si tienen alguna duda. Me gustaría conocer la opinión de Ever Solís en relación a lo que es eutanasia, ¿sí? Hola, profe, ¿qué tal? Todo muy bien. Y no sé, es muy controversial legalmente, depende del paciente, más o menos sería, pero nadie tiene la potestad de quitarle la vida a nadie, pues por eso no me habla de eso. Sí. Y Porque por un paciente terminal, por ejemplo, no sé, es decisión de la persona ahora, pero nadie está autorizado a quitarle la vida a nadie, pues. Hubo un caso en que ahí no sé un poco si se hizo eso, profe, pero yo ya escuché ya eso, interesante. en los lugares donde son lugares oncológicos lo que más se da mucho esta situación y que a veces ni siquiera sale a luz también muchas veces, ¿verdad? Eh, Cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque es un dilema ético, es un dilema ético que se está discutiendo siempre, ¿sí? Es un problema frecuente que se da en el área de la salud. ¿Se imaginan? Les voy a poner un ejemplo. Necesita un paciente, eh, está necesitando ingresar en una unidad de cuidados intensivos, requiere un lugar en la terapia, ¿sí? Y hay un paciente que ya tiene pocas probabilidades de vivir, ¿verdad? Y se imaginan ese dilema ético que hay, ¿verdad? Dentro de un hospital muchas veces, ¿verdad? Donde el administrar en exceso algún tipo de medios proporcionados, ¿verdad? Desproporcionados, como por ejemplo en exceso de oxígeno o medicamentos cuando un paciente ya no da más, ¿verdad? No es bueno también, ¿sí? Y retirada de los mismos también no es bueno, ¿sí? En caso de quitarle los oxígenos o no administrarle algo que está indicado, ¿sí? Eso también lleva a la muerte cuando no se le realizan los cuidados, ¿sí? Y no es la muerte digna. Entonces, siempre va a ser un dilema ético la eutanasia en los lugares críticos, ¿sí? Más todavía en nuestro país sí que más todavía porque en nuestros lugares públicos hay demasiada carencia, no tenemos medicamento, oxígeno, no tenemos lugar, no tenemos cama,
Muy pocos lugares hay para recibir a pacientes también graves, entonces es muy delicado. Así mismo es, profe. Porque yo tuve un caso, cubría vacación acá en el hospital de trauma y había también así un paciente que necesitaba oxígeno y tuvieron que dejarlo en quirófano y la enfermera amaneció ahí con el oxígeno, ahí con el paciente, porque no tiene derecho de sacarle al otro ni nadie, pues no hay lugar. Por eso el Así. trabajo de la enfermería es pesadísimo y es muy sacrificado. Mm, Porque imagínate, uno nomás quedaba y esa persona tenía que quedar con esa persona con su oxígeno, cuidado ahí y haciendo todo lo posible para que no pueda, que pueda respirar el paciente porque necesitaba terapia y no había lugar. excelente tu ejemplo, Clarisa. Y el buen profesional es eso es lo que hace. Mientras tanto se llama a CM, se llama a otros lugares, se trata de buscar el lugar, ¿verdad? Y muchas veces van a amanecer encima del paciente con el AMBU, ¿verdad? Y con el oxígeno, tratando de buscarlo por lo menos en el lugar, ¿sí? Yo te voy a ayudar porque la pobre ya no podía más, pero no podía dejarle al paciente así, porque tenía que haber algo o alguien tenía que fallecer o buscar un lugar para sacarle de ahí porque se quedó en el quirófano y ahí amaneció hasta que haya lugar para ese paciente. Está bien. Y en este caso se actuó bien, ¿verdad? De la manera correcta. Porque si no le administramos ese oxígeno al paciente, él puede morir, ¿sí? Todo un tema es el área de la salud, legalmente. Y ahí ya te viene la negligencia, todo porque vos tenés que salvarle al paciente. Sí, y a A veces, veces no se puede, ¿verdad? sí, a veces no tenemos los medios necesarios, se trabaja mal cuando no hay en cantidad excesiva como corresponde las camas, sí. Tenemos también lo que es, no solamente camas, necesitamos monitores, necesitamos Sí, bocas de oxígeno, un montón de cosas necesitamos para que el otro paciente grave pueda tener un lugar. así mismo, profe. Entonces, para que sepamos nomás a modo de resumen, todo paciente tiene derecho a la vida, ¿sí? Y de un trato sin discriminación, todos tienen derecho a ser tratados por igual, ¿verdad? Y más todavía en los hospitales públicos, ¿verdad? Esto no hay que negarle nunca la atención al paciente, ¿sí? Sí o sí se tiene que brindarle los primeros cuidados, por lo menos, ¿verdad? Porque si no se realiza esto es omisión de auxilio también, ¿sí? Al final, ¿quién va a perder? El profesional de la salud también por no realizar sus funciones. Bueno, gente, voy a dejarle las tareas en la plataforma y les habilito por una semana. ¿Está bien? Gracias, profe. Que tengan muy buenas noches todos y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de marcar su presencia, por favor.